Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me logran escuchar bien? ¿Me confirman, por favor? Sí, Miss, yo lo escuché bien. Ya pueden observar mi pantalla, ¿verdad? Me avisan, por favor, si hay algún error. Miss, disculpe, yo no he podido entrar con el correo del colegio, de la institución. He entrado con mi correo personal. Ya no hay ningún problema, pero para la siguiente comunícate con la señorita Leslie para que vean a ver cuál es el inconveniente, ¿sí? Ya, Miss, gracias. Bien. Muy bien. Bueno, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, ¿sí? Para poder avanzar, bueno, ya saben, ¿sí? Que debemos de participar y estar atentos a la clase, ya que el tema que vamos a desarrollar es puro literatura, ¿sí? A ver, vamos a iniciar con el primer tema del módulo, que viene a ser el romanticismo. A ver, ¿quién me podría manifestar o decir a qué llamaremos romanticismo o de qué creen que hablaríamos cuando hacemos referencia al romanticismo? ¿De qué creen que hablarán los escritores que pertenecen a esta época? A ver, ¿quién tiene una idea? Miss, se trata hablarán sobre el amor, el romance. Ya, muy bien. Claro, claro, cuando nos dicen la palabra romanticismo, rápidamente nosotros lo relacionamos con lo romántico, con el romance, ¿cierto? Cierto, la dulzura, y mucho de ello va a tener que ver lo que es el romanticismo, ¿sí? Como bien sabemos, nosotros cuando hablamos de literatura o corrientes literarias, debemos siempre ubicar cronológicamente en el tiempo. Nos debemos de ubicar, ¿no? Si bien es cierto, sabemos que en un primer momento, en el siglo número 1 hasta el siglo XV, se desarrolla la Edad Media y por ende la literatura conocida como la literatura medieval. A partir del siglo XVI se desarrolla ya lo que es el Renacimiento. En el XVII tenemos la literatura barroca, en el XVIII con el neoclasicismo y en el siglo número XIX, la primera mitad del siglo XIX se está desarrollando lo que es el romanticismo y en una segunda mitad el realismo, ¿sí? Y ya en el siglo XX se va a desarrollar lo que es el, el modernismo. Entonces, esta es la etapa cronológica que nosotros debemos de tener en cuenta para poder ubicarnos y contextualizarlo históricamente, ¿no? Y saber a qué época, junto a qué cultura quizás haya aparecido, ¿no? Dicha corriente literaria.
Muy bien, entonces en esa parte vamos a tener lo que es la localización cronológica, más que todo para nosotros ubicarnos históricamente o cronológicamente, ya que al mismo tiempo van a aparecer ciertas culturas y ciertas formas sociales, ¿no? A través del tiempo. A la misma época en el que se va a formar lo que es el romanticismo, esta corriente literaria, se va a originar en Alemania a finales del siglo XVIII y casi paralelamente con el siglo XIX, la primera revolución industrial que sucede en Inglaterra, ¿no? Y en el año 1789 aparece lo que es la Revolución Francesa. Asimismo, se da una consolidación del capitalismo y la industrialización, ¿sí? Y la filosofía idealista alemana, ¿no? De Fichte, de Schelling y Schlegel. La declaración también de la independencia americana en el año 1776, que va a hacer que los derechos del hombre sea centro, ¿no? Y establezca la república como forma de gobierno al pueblo, ya que se explotaba mucho la clase media. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No, Miss, ninguna duda. Muy bien. Como bien sabemos, cada corriente literaria que nosotros vayamos a conocer siempre va a surgir como un movimiento artístico cultural, ya que cada uno de ellos, como les decía, va a tener mucho en común lo que es el desarrollo de la cultura, ¿no? La literatura ya es parte, es una de las artes que se desarrolla en una época, así como la música, la danza, ¿no? Que a través del tiempo van a ir evolucionando. Asimismo, el romanticismo se va a presentar paralelamente tanto en Alemania como en Inglaterra, ¿no? Va a haber escritores de ambos lugares o países. Movimiento cultural asociado mucho en lo que es la libertad, ¿no? En esa libertad que se buscaba con mucho énfasis. Los románticos, y eso plasmaban en sus obras, pues, ¿no? La época romántica o la literatura romántica perteneciente a ello va a tener un culto a la libertad, ¿no? A esa libertad de expresión, de manifestarse, a ello, ¿no? De hacer que sus palabras o su voz se logre escuchar por los gobernantes. Va a tener también cierta relación con el subjetivismo. ¿Por qué llamaremos subjetivismo, chicos? ¿Alguien me podría decir?
Hola, es pequeño para ti. Chicos, activen su micro nomás, chicos. Mi subjetivismo es todo lo que escribían, que es, más que todo se relacionan a ellos mismos, a los escritores. Muy bien. A ver, cuando nosotros hablamos de subjetivismo, vamos a hacer mucho lo que es referencia a lo subjetivo, a lo poco razonable, y así actuaban los románticos, ¿no? Para ello lo que predominaba, lo que era mucho, eran los sentimientos, lo que ellos sentían más que la razón. Si para ellos estaba algo inconcluso o algo que no, nosotros, por ejemplo, ¿no? Vamos a leer una obra y para nosotros puede que esa idea de algún personaje esté fuera de lugar o no pertenezca o no sea partícipe, que sea basada en la razón. Entonces los románticos eran así, ¿no? Eran bastante subjetivistas, pero no, para ellos lo más importante era lo que sentían más de lo que pensaban, ¿no? Hay una fantasía y misterio en cuanto al desarrollo de la historia, ¿sí? Atracción por el pasado medieval, ¿sí? Una revaloración de lo nacional, de lo que ellos, se podría decir, desarrollaban o fabricaban, ¿sí? Tenían un afán por ello. Va a haber una aspiración a un mundo superior, a un mundo terrenal, un mundo de salvación y predominio de los sentimientos por sobre la razón, ¿no? Y va a haber un idealismo y una evasión de la realidad, ¿no? Para ellos, como les vuelvo a recalcar, predominaba mucho lo que sentían más de lo que se podría hacer algo en base a lo razonable, a lo concreto, ¿no? A lo cierto. Como bien sabemos, se dijo que el romanticismo se presenta en dos lugares, en Alemania e Inglaterra. El romanticismo en Alemania se va a basar mucho en cómo, a ver si me conectan, en como la cuna del romanticismo. ¿Por qué decimos cuna? Porque se relaciona mucho con dónde apareció primero, ¿no?
Y los principales teóricos de la literatura o de la corriente literaria alemana son los hermanos Schlegel, y ellos son los máximos exponentes dentro del romanticismo alemán. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda hasta aquí respecto al romanticismo de Alemania o al romanticismo alemán? Chicos, Yanisa, Liliana, Evodia. Miss, no escuché la pregunta, ¿podría repetir? No, les decía si había alguna consulta, alguna duda respecto a lo que les he venido hablando respecto al romanticismo alemán. Ninguna duda. Muy bien. Muy bien, a ver, vamos a continuar. El movimiento romántico en Alemania se le denominó Sturm und Drang, que va a ser, se le denomina de esta manera, ¿sí? Que significa tormenta y pasión, que va a estar formado en los años de 1770 por jóvenes alemanes, ¿no? Cuyo líder va a ser el filósofo Herder, que van a valorar mucho lo que es lo folclórico, lo nacional de Alemania y popular en oposición al universalismo clásico grecolatino, ¿no? Ellos se van a poner rotundamente a ello y van a valorar mucho lo que es lo nacional, ¿no? Lo propio de ellos. El nombre o la denominación que nosotros le damos al romanticismo, que es el Sturm und Drang, sí, se le denomina con este nombre al fundador del romanticismo alemán, que lo van a desarrollar a finales del siglo XVIII. El nombre se va a basar en una obra teatral, ¿sí? De Friedrich Kinger, que va a significar la oposición contra lo racional y la ilustración. Sí, la mayoría de estos poetas van a valorar mucho lo que son los ideales de ensueño, ¿no? Y misterio, así como los lados ocultos del alma, ¿no? Y todo ello lo van a plasmar en sus obras literarias. Sí, su interés se va a centrar en la historia, las tradiciones de los alemanes y lo legendario de su cultura, ¿no? Ellos van a revalorar lo que se estaba perdiendo en Alemania, ¿sí? Sus principales representantes de la literatura alemana son Friedrich Schiller y Johann Goethe, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de Johann Wolfgang Goethe, y de una de sus obras bastante fantásticas y bastante interesantes.
Muy bien. Ahora, para nosotros poder hablar de Johann Wolfgang, que es uno de los representantes de la literatura romántica, ¿sí? Él va a ser el más genial de un nuevo espíritu de época, de una nueva corriente que se va a centrar mucho en la facultad de imaginación, ¿sí? En lo superficial, ¿sí? Va a haber una exaltación por de las pasiones amorosas, se van a mostrar mucho lo que son ellos, ¿sí? Con la publicación en 1774 de Las desventuras del joven Huerte, o también llamada Las cuitas del joven Huerte o Las penas del joven Huerte, ¿sí? Va a estar escrita en forma epistolar por un joven autor alemán de 24 años, Johann Wolfgang von Goethe, quien va a producir una de las mayores conmociones de la historia, ya que juega demasiado con el personaje que él evoca, sí, juega demasiado con sus características personales, los sentimientos de ese personaje. En sí, estas penas del joven Werther es una de las obras en las que él plasma sus vivencias, ¿no? O el desamor que había sufrido. ¿Alguna vez han logrado escuchar de este escritor o no? Muy bien. A ver, el escritor Goethe, ¿sí? Va a nacer en el año 1749, el 28 de agosto, en Frankfurt del Main, hijo de un funcionario del gobierno. En sí, Johann Wolf es un escritor bastante completo, se podría decir, el cual va a conocer de diversos temas, de diversas áreas, el cual va a hacer de que él juegue con los personajes o con los sentimientos de los personajes, y va a ser un juego psicológico entre ellos que va a mostrar consecuencias bastante sobrenaturales dentro de su historia. Sí, va a influenciar profundamente en el crecimiento del romanticismo literario, ¿no? Debido a que es un personaje, o mejor dicho, un escritor netamente completo, ¿no? Que conocía mucho o conoce mucho de la ciencia. Carlota Buff es una de las, se podría decir, es uno de los representantes bastante importante o un personaje bastante importante dentro de la vida de Goethe, ¿sí? Es un personaje bastante importante, ya que en la vida real de Goethe es la amada o la amada que de un amor imposible, ¿no? Y las desventuras del joven Werther, sí, son escritos, cartas que Goethe le había hecho a Carlota Buff, pero que nunca le había confesado que él había estado enamorada de ella.
Sí, todo ello lo va a plasmar también en su obra. Sí, nos va a narrar cómo es el proceso que él tiene o que él siente, que él pasa por todo ese proceso de sufrimiento, ¿no? Y nos lo va a narrar, sí, bastante fuerte. Ahora, otra de sus obras bastante importantes es Fausto, sí, que es un drama basado en la historia del legendario caballero medieval, en el cual va a ser de contenido nacional, el teatro va a ser histórico popular alemán, el cual va a ser la ruptura radical con las tres unidades clásicas de un escándalo. Sí, las cuitas del joven Werther, que es la novela, y que la clavijo, que es un drama, ¿no? En las etapas de la obra que tiene Wolf es que va a haber una etapa Sturm ¿no? De la obra teatral, una etapa clasicista, y también Goethe va a ser el último clásico y el primer romántico de la época, ¿no? Ahora, ¿qué características tiene su obra en general? ¿Sí? ¿Qué quiere decir ello en particular? ¿Cómo es que yo, por ejemplo, vaya a leer una obra y pueda manifestar qué significa o a qué corriente literaria pueda pertenecer, ¿no? Es un prerromanticismo, va a manifestar mucho lo que es la erudición en diversos temas artísticos y científicos, ya que era un hombre que conocía mucho. Sí, va a desarrollar también diversos géneros literarios como es la lírica, la épica, el teatro y la narrativa. Sí, ya en una etapa de madurez, se podría decir ya cuando él llega a su etapa de adultez, él va a dejar muy de lado lo que es el ímpetu romántico, ¿no? Si bien es cierto, nosotros sabemos que en la época romántica de juventud somos bastante subjetivistas, ¿no? Bastante románticos o irrealistas, que vamos a hacer basar en lo que es el amor como algo fundamental para nuestra vida, ¿no? Entonces eso, él en su etapa ya de madurez o de adultez, él va a dejar de lado ello y se va a inspirar mucho en lo que son temas tomados de la tradición griega y germánica, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una pequeña estrofa de una de las cartas o de una de las partes de la carta de las cuitas del joven Werther, que nos dice, ¿no? Está decidido, Charlotte. Deseo morir. Cuando leas esta carta, querida mía, la tierra fría ya estará cubriendo los restos rígidos de este infeliz, de este hombre desazogado, que en sus últimos momentos de vida no conoce dulzura ni mayor don que hablar contigo. Entonces, Goethe va a ser uno de los grandes narradores románticos que va a existir en la época, ¿no? Y que la mayoría, o mejor dicho, todas ideas que componen esta historia, va a estar compuesta por las cartas que le escribió a Carlota Buff, ¿no? El sentir que él tenía. Las cuitas del joven Werther pertenece al género narrativo, va a estar dividido en tres partes, ¿sí? El primer libro tiene 39 cartas, el segundo libro tiene ya 47 cartas y en los últimos, la edición de la lectura se va a dar en los últimos días del protagonista, ¿no? Y sus últimas cartas. En la narración lo que va a predominar es mucho lo que es la primera persona y su estilo es poético y bastante delicado, por el mismo hecho de que la temática o los temas que se han desarrollado van a ser netamente de amor, ¿sí? Ahora, ¿qué características puntuales tiene todo escrito, o mejor dicho, todo escrito basado en el romanticismo?
Muy bien, entonces la época romántica, así como tiene propias características que lo van a hacer diferentes dentro de la cultura, sí, va a tener unas características puntuales que se van a centrar mucho en lo que es la escritura, ¿ya? Va a haber un predominio del estado anímico del protagonista, ¿sí? Del personaje principal, ¿sí? Va a haber una abundancia de reflexiones en cuanto al comportamiento, al sentir o al pensamiento del personaje. Va a haber uso de contrastes, mejor dicho, comparaciones. Va a haber un entrelazamiento de historias, una intertextualidad y un simbolismo y fetichismo dentro de toda historia, ¿no? Ahora, el tema principal que se va a desarrollar en las cuitas del joven Huerta es la fatalidad de un amor imposible. En los temas secundarios va a haber el suicidio, la pasión, el escapismo, la naturaleza, la libertad, los convencionalismos sociales, la angustia, la desesperanza y la muerte. Dentro de los personajes principales dentro de esta historia, vamos a tener a Werther y Carlota, o Charlotte, y en los temas secundarios vamos a tener a Alberto, Juan, a la señorita Bean y al joven criado, ¿no? Entonces, más que todo eso se relaciona mucho con lo que es el romanticismo, ¿sí? Tengamos en cuenta que el romanticismo lo que va a predominar con mayor realce e importancia es el subjetivismo, ¿ya? Porque ellos se basaban mucho en lo que era el sentimiento más que en la razón, ¿sí? Ahora vamos a ver un pequeño video respecto a las cuitas del joven Werther para que ustedes puedan visualizar. Me confirman, por favor, si se logra escuchar el audio. Hoy veremos una de las obras más importantes del romanticismo, Las desventuras del joven Werther. Werther es un joven sensible que, cansado de su ciudad, se va a Walheim, un pueblo que le brinda paz mientras se dedica a la pintura y a la lectura. En este lugar se siente feliz, rodeado por la naturaleza y por la sencillez de la gente. Un día se invita a una fiesta en donde conoce a Lot, una mujer que cuidaba a sus hermanos menores. Werther la ve y se enamora perdidamente de ella, pero Lot está comprometida con un joven llamado Albert, quien estaba de viaje. El joven enamorado frecuenta a Lot. En sus cartas habla de ella como un ángel y como una mujer perfecta. Albert regresa de su viaje. Werther tiene una buena imagen de él y se hacen amigos, lo que permite que siga viendo a Lot. Su sufrimiento interno al no poder estar con Lot hace que se vaya del lugar a trabajar como diplomático. En estos pasajes describe al embajador con quien trabaja como una persona detestable, lo que provoca que Werther renuncie. En su estadía se entera que Lot se ha casado con Albert. Werther no puede olvidar a Lot y decide regresar a Walheim a visitarla. Ella ya está casada con Albert, quien lo trata fríamente. La relación se vuelve peligrosa y estos momentos son muy duros para él, pues no puede soportar que la mujer a quien ama no pueda estar con él. Lot finalmente le pide que se vaya. En un último encuentro antes de Navidad, ambos leen un poema de Ocean y en un arranque de pasión, Werther besa a Lot. Ella accede unos segundos, pero después reacciona y le pide que se vaya. Al joven amante le consume la tristeza por no poder estar con su amada y decide que uno de los tres debe morir. Siendo él incapaz de matar a alguien, decide quitarse la vida. Antes de consumar su plan, escribe sus cartas de despedida. En ellas pide ser enterrado al borde de un camino y con el mismo traje con el que conoció a Lot. Luego envía a su criado con Albert para pedirle prestadas 2 pistolas. Werther las recibe y les acaricia, pues Lot las había tomado antes. Finalmente, se pega un tiro en la cabeza, pero tarda en morir. Lot se desvanece al enterarse de esto. La obra termina con el entierro de Werther, el cual no es oficiado por un cura por tratarse de un suicidio. Esta obra es una novela epistolar, es decir, está escrita mediante cartas que el personaje principal escribe a su amigo. Esto permite que el mensaje sea más intimista y se explore la tormenta de sentimientos desde la perspectiva de quien lo padece. La primera persona propia del género epistolar hace que una obra sea subjetiva. Werther nos abre su mundo de pasiones, sufrimientos, reflexiones y confesiones a través de sus cartas. Al revisar la vida de su autor se puede notar claramente que se trata de una obra semi-autobiográfica. Werther es el alter ego de Goethe, quien de muy joven se enamoró de una Lot real. Aunque claro, él no llegó al suicidio, pues este hecho está más bien inspirado en la decisión de un amigo suyo. Las desventuras del joven Werther es una obra totalmente sentimental. Su carácter epistolar y subjetivo permite al personaje desbordar sentimientos. El encuentro directo con el personaje mediante la lectura de esta novela nos muestra lo desgarrador que puede ser el amor.
Después de la publicación de esta obra y su rotundo éxito que lo llevó a ser uno de los primeros bestsellers conocidos, Alemania padeció lo que se llama el efecto Weber, que consiste en imitar al personaje de la novela. La gente imita la conducta de sus ídolos, y en esta época el éxito de Weber fue tal que lo llevó a ser el arquetipo del amante trágico. Cientos de personas se vistieron como el joven amante y muchos se quitaron la vida después de leer la novela. Goethe ya de adulto renegó de esta obra, pues muchos solo lo conocían por ella. La ola de suicidios fue rechazada rotundamente por el autor, quien más bien huye de esto e incluso escribe la obra para canalizar sus sentimientos. Por supuesto, no podemos hablar de romanticismo sin mencionar este texto, que es sin duda el que mejor representa este movimiento. La naturaleza, la sencillez, la pasión y el amor trágico están contenidos en las dramáticas cartas del joven Werther. Muy bien. ¿Qué les pareció la historia, chicos? Llamativa, interesante. ¿Qué podemos destacar de esta historia? La historia es interesante. Uh-huh. ¿Y qué podemos destacar? ¿Cumple o no con las características que hemos venido viendo? Chicos, ¿cumple o no con las características de la literatura romántica? Janet, Yanisa, Evodia, Liliana, ¿qué pueden decir? Sí cumple con las características del romanticismo. Cumple, ¿verdad? Nosotros hemos podido observar dentro de esta pequeña historia de esa característica, ¿no? Bastante subjetivista, que para Goethe lo único que predominaba era lo que era el sentimiento más que la razón, ¿no? Entonces, podemos decir que sí, logra Hoy cumplir, hablaremos sobre la ¿sí? principal obra de Goethe llamada. Otra de sus obras bastante importantes es Fausto. A ver qué vamos a escuchar a continuación. Hoy hablaremos sobre la principal obra de Goethe llamada Fausto. La obra empieza con un diálogo en el que Dios le dice a Mefistófeles que no podrá corromper a un hombre llamado Fausto, y este acepta este desafío. Seguidamente se presenta al doctor Fausto, quien es un hombre que posee mucho conocimiento, pero es infeliz e incluso está a punto de tomarse un brebaje para quitarse la vida, lo que no sucede pues es interrumpido por las campanas de Pascua. En la puerta de la ciudad, Fausto y su discípulo Wagner caminan y observan que un perro negro les venía siguiendo. Fausto decide tenerlo, y cuando llega a su cuarto el perro se pone inquieto y empieza a hincharse y transformarse en Mefistófeles. Ambos personajes dialogan y Mefistófeles promete volver para hablar nuevamente. Cuando vuelve, hacen un trato. Mefistófeles le dará a Fausto lo que desee y éste le entregará su alma en la otra vida. Además, si Fausto llegara a un momento de complacencia que valdría la pena mantener en la eternidad, este moriría en ese mismo instante. El trato se cierra con una gota de sangre de Fausto. Hecho el pacto, ambos acuden donde una bruja, quien hace realidad el primer deseo de Fausto, que es hacerse joven. Cumplido este deseo, el doctor le pide al diablo poder estar con una muchacha inocente llamada Margarita. Entonces Mefistófeles deja joyas en la casa de la joven.
Seguidamente, el diablo crea mentiras para que Margarita tenga un encuentro con Fausto, quien finalmente logra tenerla. Margarita, para tener privacidad con su amante, le da una poción a su madre para dormirla, pero exagera en la cantidad y ésta muere. Valentín, un soldado y hermano de Margarita, está molesto por el honor perdido de su hermana y le reclama a Fausto, pero también muere en sus manos y con ayuda de Mefistófeles. Fausto y Mefistófeles asisten a un ritual oscuro llamado la Noche de Walpurgis. Margarita está en la prisión, pues asolada por la tragedia, ahogó al hijo que había tenido. Fausto trata de ayudarla a salir de la prisión, pero ella se niega, pues está al borde de la locura. La joven Margarita muere en los brazos de Fausto, arrepentida. Una voz del cielo dice que está salvada. La segunda parte no sigue completamente la línea de la primera. Fausto ahora se encuentra en un mundo de ficción. Junto a Mefistófeles, conoce a un emperador y después de ayudarle a conseguir dinero, este les pide que traigan a Helena y Paris. Al traerlos, Fausto se enamora de Helena, pero después de una explosión queda inconsciente. Mefistófeles lo lleva a su antigua habitación, mientras en su laboratorio Wagner estaba creando un homúnculo. Este nuevo ser despierta a Fausto de su inconsciencia. Mefistófeles, con engaños, trae a Helena hacia Fausto, quien al fin le declara su amor. Helena le corresponde y fruto de ello tienen un hijo llamado Euforión, el cual muere tratando de volar al igual que él. Fausto ahora desea ganarle tierra al mar, así que Mefistófeles hace que le ayude al emperador a ganar una guerra. De este modo recibe del emperador tierras al borde del mar. Además, ya con 100 años de edad, construye su propio palacio y ensancha sus tierras artificialmente hacia el mar, cumpliendo así su deseo. Terminando ya la obra, Fausto continúa creando su nueva sociedad con paz y justicia para las personas que allí habiten. En su monólogo final, reflexionando sobre cómo sería si se cumpliera este sueño, dice: entonces podría decirle al instante, detente, pues eres tan bello. Fausto entonces muere. Satán y sus lémures están a punto de llevarse el alma de Fausto, pero un coro de ángeles viene y se lo lleva. Mefistófeles maldice que le hayan arrebatado a Fausto. Ya en el cielo los ángeles dicen: a quien siempre aspira y se esfuerza, a ese salvar bien podemos. Y si por él se ha interesado el amor desde lo alto, coros de bienaventurados le acogerán en sus brazos. Pese a que está hecha para representarse en el teatro, Fausto es una obra para leer por los diálogos extensos que tiene. La obra nos recuerda sin duda al pasaje bíblico donde se pone a prueba la fidelidad de Job. Fausto es sin duda una de las mejores obras de la literatura. El lector llega a identificarse con el protagonista en cuanto a sus virtudes y sobre todo sus defectos. Que simboliza además al hombre moderno que lejos de los deseos materiales del hombre medieval busca el querer más. Se representa la insatisfacción eterna por ese hombre que no se conforma con lo que tiene y siempre quiere más. Fausto es el héroe negativo. La parte final es esperanzadora, pues pese a sus defectos por los cuales el hombre debería estar condenado, este todavía vale la pena. En los diálogos, Fausto no se sorprende al ver al diablo e incluso le increpa sus ofertas. Mefistófeles cree que es fácil hacer feliz al hombre con tan solo cumplir sus deseos. ¿Qué puedes darme tú, pobre diablo? ¿Qué sabes tú de las ansias y afanes del hombre? Preguntó un Fausto complejo y moderno a un Mefistófeles medieval. En la segunda parte, cargada de ficción con viajes incluso al pasado, Fausto deja de ser el romántico del Sturm Drang y pasa a ser un Fausto más sereno. El texto es una obra difícil por toda su complejidad que genera varias interpretaciones. El Fausto de la segunda parte llega a ser feliz, haciendo feliz a otros mediante la construcción de una sociedad ideal. Cabe preguntarnos 2 siglos después, con sucesos como las guerras mundiales o un planeta herido, si al igual que Fausto, el hombre contemporáneo aún vale la pena. Muy bien, entonces, esta obra literaria es sumamente importante dentro de la trayectoria de Goethe, ¿sí? Que va a plasmar, como ustedes mismos han visto,
toda la temática, ¿no? Esa temática en la cual hace característica del romanticismo y hace una, se podría decir, revaloración por lo medieval. Sí, son bastante subjetivistas. Es un hecho que va a estar en contra de cómo se trataba al hombre de esa época, ¿no? Y va a ser como una crítica para ellos. ¿Sí? ¿Alguna consulta, alguna duda hasta aquí? Chicos. Bueno, me parece que ninguno. Entonces, vamos a recapitular respecto a lo que acabamos de ver. No hay que olvidar que la literatura o la corriente literaria del romanticismo surge en Alemania como también en Inglaterra a finales del siglo XVIII, sí, junto con la revolución o primera revolución industrial que sucede en Inglaterra, sí, a la vez con la revolución francesa, sí, y tenemos a dos grandes, o se podría decir a tres grandes filósofos idealistas de la literatura alemana, que son Fritz Schelling y Schlegel, ¿sí? Que va a haber una declaración americana. La mayoría de estos escritores de esta época son bastante intelectuales, ellos van a conocer mucho de varios temas de ciencia, el cual va a hacer que su literatura o su manifestación literaria, su historia que ellos van a escribir, sea bastante completa y hay un juego de personajes, ¿sí? Es un movimiento cultural asociado mucho a lo que es la libertad, va a predominar lo que es el subjetivismo, la fantasía y el misterio, el culto a la libertad, ¿sí? Sí, y también se le denomina como el movimiento Sturm und Drang en Alemania, sí, que era en honor a una obra teatral que se había desarrollado en esa época, ¿sí? Ahora, Johann Wolfgang Goethe, no se olviden que es uno de los escritores bastante completos, un escritor bastante conocedor de muchos temas, sí, ya que se podría decir, especializado o leído mucho, ¿no? Va a influenciar mucho lo que es en el crecimiento de esta corriente literaria, ¿no? Ya que es un hijo de un funcionario del gobierno y le va a ayudar esto, ¿no? Carlota Buff es un ente muy fundamental dentro de la historia de Johann Wolfgang Goethe, sí, que va a ser es su musa de inspiración, del cual Goethe siempre había estado enamorado de ella, pero nunca le había manifestado su sentimiento, ¿no? Entonces esta desventura, esta historia se narra en su obra, ¿sí? Y no olvidemos que es una época prerromántica donde va a manifestar gran erudición de bastantes o de diversos temas artísticos y científicos. Erudición se hace referencia a que se va a conocer mucho de que si dentro de la historia se narraba alguna parte filosófica, una corriente filosófica, se va a profundizar, ¿no? Se va a desarrollar diversos géneros literarios, como es la lírica, la épica, el teatro y la narrativa, ¿no? Y en su madurez, ya en una etapa de madurez, Goethe va a dejar lo que es la etapa romántica, ¿no? Esa etapa bastante subjetivista, bastante irreal, bastante fantasiosa de su juventud, ¿no? Y se va a inspirar en temas tomados de la tragedia griega y germánica, ¿sí? Muy bien, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que no les haya quedado claro? Chicos, ¿ninguna? Bueno, ya que no hay ninguna duda, nos vamos a quedar aquí hoy. No olviden repasar, leer un poco más,
¿sí? Respecto a lo que acabamos de hablar, ¿sí? Que tengan bonita tarde, cuídense mucho.